Don de lenguas. El Señor la puede bautizar en lenguas. El Señor lo bautizó en lenguas. Amén. Receive. Receive more. She has mucho dolor in her heart. Tiene mucho dolor en su corazón. Recibe, dice el Señor, recibe. Siento mucho dolor. Dice que entregues, dice el Señor. Entregue ese dolor, dice el Señor. No te preocupes. It's okay to do. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes, hermanos. Estamos muy contentos de encontrarnos una vez más con ustedes a través de este medio. Hoy tenemos un sábado muy desapacible aquí en Buenos Aires, mucho frío, lluvia, pero no un corazón frío para agradecer al Señor por todas las bendiciones que nos ha dado durante la semana y por esta posibilidad que nos da de acercarnos a ti a través de este medio para exaltar la verdad de la palabra de Dios. Estuvimos viendo el estudio pasado, el primer episodio del don de lenguas, cómo se ha tergiversado este don, cómo se ha malinterpretado, cómo se ha mal usado este don. Ahora continuaremos con este tema, pero más profundamente. Hay mucho para estudiar acerca de este tema el día de hoy, así que trataremos de no perder tiempo, de hacerlo lo más sencillo y comprensible posible para ti y que sea de edificación y de elevación. Esto es La Biblia Habla. Te pedimos con humildad que te suscribas a nuestro canal, que compartas nuestros videos, que le des like, sobre todo eso, que le des like también para poder seguir creciendo en este humilde canal que no tiene otra cosa como meta que exaltar la verdad de la palabra de Dios que está atesorada allí. Estamos muy agradecidos a Dios por todas las bendiciones que nos ha dado y también queremos compartirlas con ustedes a través de este medio. El conocimiento que Dios nos ha permitido tener, queremos compartirlo con ustedes. Para eso está, no para guardarlos a nosotros y quedarnos, porque Dios nos ha mandado que hagamos discípulos y que le enseñemos todas las cosas como Él lo ha dejado establecido. Muy bien, entonces, sin más, vamos a buscar la presencia de nuestro Dios, vamos a postrarnos de rodillas, vamos a orar y a encomendar este estudio en las manos de nuestro Creador. Cariñoso Señor, que estás en los cielos, agradecidos estamos porque nos das la posibilidad de abrir tu palabra en esta hora. Te pedimos, Padre, que tú dirijas este estudio, que nos hables al entendimiento y que nos ayudes a comprender la verdad que aquí está atesorada. Gracias por tu amor y tu bondad, Señor. Bendice a cada uno de los que ven estos videos, ayúdalos a entenderlos y a compartirlos de acuerdo con tu voluntad, Señor. No queremos exponer nuestra opinión aquí, Señor, sino queremos que tú nos hables a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ya sin más, entonces, hermanos, vamos a pasar al estudio de pleno, porque hay mucho para estudiar hoy. Hay mucho material para estudiar hoy, muchos textos que nos hablarán acerca del don de lenguas. Vimos que en el estudio pasado que el don de lenguas fue dado en un momento especial para la predicación del Evangelio, no para hacerse, digamos, famosos, sino solamente para la predicación del Evangelio, y que no era un dialecto extraño, sino que eran idiomas entendibles. Aquellos que los oían podían entender lo que estaban oyendo. Entonces, teniendo esto en claro como base para el estudio de hoy, pues entremos entonces ya de lleno en el estudio. Muy bien. Dice el estudio de hoy: ¿podemos hablar entonces en lenguas angelicales?
¿Existen las lenguas angelicales? ¿A qué se refería Pablo cuando hablaba de lenguas angelicales? Esto está en 1 Corintios 13:1. Notemos lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:1. Primera de Corintios 13:1. Primera de Corintios 13:1. Vamos a utilizar varias versiones el día de hoy. Primera de Corintios 13:1. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:1: si yo hablar en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y aquí me dicen los hermanos que malinterpretan el don de lengua. ¿Se da cuenta? Ahí está hablando de lenguas angelicales. O sea que cuando nosotros hablamos en lenguas que ningún ser humano entiende porque son idiomas angelicales. Pues ¿a qué se estaba refiriendo Pablo aquí? No se estaba refiriendo Pablo a que existen idiomas celestiales, sino que él estaba hablando como quien dice una característica o una licencia poética. Si yo hablar en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como címbalo que retiñe. No estaba diciendo que hay lenguas angélicas, sino estaba dando una licencia poética al texto. Y dice el versículo 2: si tuviere profecía y entendiere todos los misterios y toda ciencia y tuviere toda clase de toda fe, de tal manera que traspasase los montes y no tengo amor, no soy nada. ¿Se dan cuenta? No estaba hablando Pablo aquí de que hay lenguas celestiales. Cuidado, él estaba dando una expresión literaria, como quien dice, una alegoría, algo exagerado. Estaba hablando él exageradamente. Dice: y si repartiere toda mi hacienda y todo mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. Él estaba hablando de esas cosas, de la falta de amor. Porque en esta iglesia de Corinto, hermano, que era una iglesia muy problemática, y eso ya lo iremos viendo en el estudio de hoy, una iglesia muy problemática, lo que se exaltaban eran otras cosas menos lo principal, que es tener el Espíritu de Dios. Pero eso lo iremos viendo a lo largo del estudio. No estaba hablando Pablo aquí de que existen lenguas angelicales. Él estaba haciendo una expresión literaria de exageración, digamos, ¿no? Él estaba hablando de ese modo. Si yo tuviera hablar de todos los idiomas, quiso decir él, y aún los idiomas del cielo, eso quiso decir, pero exageradamente. No que estaba dando por sentado que existen lenguas celestiales o angelicales. Muy bien. Dice, leímos ya 1 Corintios 13:1, ¿qué es entonces eso de lenguas extrañas? Porque también Pablo menciona aquí lenguas extrañas. ¿Qué son esas lenguas extrañas? ¿En dónde lo expresa Pablo esto de lenguas extrañas? Pues ni más ni menos que en 1 Corintios capítulo 14. Porque resulta que en esta iglesia, que es la única iglesia en donde pasó estas cosas, estaban aparentemente recibiendo dones espirituales, y en esos dones estaban estas formas extrañas de hablar, lenguas extrañas que nadie entendía. Pero Pablo se sorprende porque esto es la primera vez que lo ve, no lo vio en ninguna otra de estas iglesias que él había fundado, pero en Corinto sí lo ve. Y esto no era propio del cristianismo, sino que era traído de afuera del cristianismo. No vino del cristianismo estas cosas, pero se coló dentro del cristianismo y dentro de la iglesia de Corinto, porque la iglesia de Corinto estaba en una situación especial que ya veremos. Muy bien. Entonces, ¿qué es esto de lenguas extrañas que nos habla 1 Corintios capítulo 14, versículo 21? Vamos a 1 Corintios 14, verso 21. Dice lo siguiente el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, verso 21.
Y en la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablará este pueblo, y ni aun así oirán, dice el Señor. Esta es la versión 1909, que es clarita, no menciona la palabra extraña. Dice, y en la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Estaba hablando, citando a Isaías. Vayamos al libro de Isaías, capítulo 28, versículo 11. Estaba citando a Isaías. Vayamos al Antiguo Testamento, al libro de Isaías. Y aquí vamos a utilizar otras versiones para que podamos entender mejor este capítulo, este texto. Isaías, capítulo 28, versículo 11. Versículo 11 del capítulo 28 de Isaías. Y miren lo que dice Isaías aquí. Leímos recién que Pablo les menciona este texto, pero este texto en su original dice esto. 1909, la Reina Valera dice esto: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo. Esto de extraña lengua aquí sí está en el original, pero en la versión 1960 no está. En la versión 1960 dicen extrañas lenguas le hablaré a este pueblo, y eso no está escrito en el original. Está parafraseando a Isaías, Pablo, y Isaías está haciéndole una recomendación al pueblo de Dios. El pueblo de Dios, antes de caer en manos de los asirios, estaba siendo recomendado por el profeta Isaías para que se arrepintiera, y como no querían arrepentirse, el Señor les dice a través de Isaías, porque en lengua de tartamudos. Para los hebreos los otros idiomas eran idiomas de tartamudos, no los entendían, no podían entender lo que hablaban los otros. Entonces, a lengua de tartamudos. Vamos a otra versión a ver qué nos dice. Vayamos a otra versión de la Biblia a ver qué nos habla este pasaje de Primera de Corintios 14, 21. Vamos a utilizar la versión NTV. Veamos lo que nos dice esta versión NTV con respecto a esto. Primera de Corintios 14, versículo 21. Notemos la diferencia con la Reina Valera 2009 o la Reina Valera 60, que también vino prácticamente igual. 14:21 de Primera de Corintios. Dice así el apóstol Pablo: en las Escrituras está escrito, hablaré a mi pueblo en idioma de extraños. ¿Se dan cuenta? En idioma de extraños, o en lengua de tartamudos, decía Isaías, porque ellos no entendían lo que los extranjeros hablaban. Entonces dice, hablaré a mi propio pueblo en idiomas extraños y mediante labios extranjeros, pero aún así ni me escucharán, dijo el Señor a través del profeta Isaías. Y estamos citando aquí Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 21. Ese versículo que utilizan para decir que el don de lenguas no lo entiende nadie, que es imposible de entender y que cuando el Señor te toma, tú hablas en un dialecto que no entiendes. Pero claro, aquí se estaba refiriendo a que el pueblo rebelde de Israel no iba a entender el mensaje de Dios de reprensión y que utilizaría lenguas extrañas o lenguas de otros países o de otras naciones para reprenderlo. Y así fue que primero fueron los asirios y después los babilonios y después los medo-persas, y todos ellos los llevaron de cautivo al pueblo de Israel y tuvieron que aprender a través del cautiverio sobre su rebelión contra Dios. Muy bien, continuemos. Queda claro entonces, esto de las lenguas extrañas no eran nada más que idiomas de otras naciones. Vamos entonces a utilizar la versión, la NBI, a ver qué nos habla de este mismo pasaje de Isaías, capítulo 28,
versículo 11. Notemos lo que nos habla en la versión NBI. Dice la palabra de Dios así. Pues bien, Dios hablará a este pueblo con labios burlones y lenguas extrañas. ¿Se dan cuenta? Dios le iba a hablar al pueblo de Israel a través de labios burlones, de lenguas extrañas, de personas de otras naciones que ellos no entendían y que los tenían como tartamudos, porque hablaban en un idioma que ellos no podían entender. Pero no estaba hablando aquí de otro idioma sobrenatural, sino de otras personas de otras nacionalidades. Y con labios y lenguas extrañas de otras naciones los iban a entender. Tenemos que entender, hermano, que cuando habla en lenguas la Biblia, cuando se menciona el hablar en lenguas, está hablando de otros idiomas y que todos tienen su significado. Lo estudiamos en el estudio pasado. No está hablando aquí de algo que nadie puede entender, ¿verdad? Ya avanzaremos con respecto a determinados textos que darían la impresión de otra cosa, pero ya avanzaremos. Dice la siguiente pregunta. Este don, supuesto don que había en la iglesia de Corinto de lenguas, este supuesto don, ¿es el mismo que había en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles? ¿Qué opinan ustedes? Mejor dicho, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Vamos a analizar lo que nos habla la palabra de Dios en el capítulo 2 de Hechos, versículos del 1 al 4. Y notemos la diferencia. Capítulo 2 de Hechos, versículos del 1 al 4. Vamos a utilizar la Reina Valera, que es la que utilizan mayormente todos, pero la versión 1909. Vamos a ver qué nos habla aquí la versión 1909 del libro de Hechos de los Apóstoles, Nuevo Testamento. Vayamos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Versículos del 1 al 4, y dice así la palabra de Dios. Y como se cumplieron los días del Pentecostés y estaban todos unánimes juntos, clarito esto debe quedar grabado aquí, todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo como un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, el cual el Espíritu les daba que hablasen. O hablaban en otras lenguas, el cual el Espíritu les daba que hablasen. Está clarito esto, hermano. ¿Cómo estaba la primera iglesia, esa de Hechos capítulo 2? Unánimes todos, esperando la recepción del Espíritu Santo. Pero ¿cómo estaba la iglesia de Corinto? ¿Cuál era la situación de la iglesia de Corinto? ¿Estaba igual? Vayamos a ver lo que nos habla la palabra de nuestro Dios en el capítulo 14 de Primera de Corintios. Vayamos al libro de Primera de Corintios 14, que este es el capítulo más conflictivo de todos. Primera de Corintios 14, versículo 2. Primera de Corintios 14, versículo 2, y iremos desgranando otros versículos. Y dice, notemos esto. Primero el versículo 1 dice, seguid la caridad, seguid el amor, procurad los dones espirituales más que todo lo que profeticéis, más que todo que profeticéis. Procuren los dones espirituales, pero más que profeticen, que hablen hacia adelante. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie entiende, porque aún en espíritu, aunque en espíritu hable misterios. Dice el versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterios. Mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación.
Acá estaba Pablo hablando de esos que supuestamente hablaban en lenguas. Y dice el versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, porque los hombres no lo entendían. Entonces Pablo dice, hablará con Dios, porque hablará con el Espíritu a Dios. Pero a Dios se lo puede hablar en nuestro idioma. No necesita que hablemos en otro idioma, porque Dios entiende lo que nosotros hablamos. Dios entiende el que le habla en francés, Dios entiende el que le habla en inglés. Dios entiende eso. Pablo no quería desfenestar a estos que tenían ese supuesto don de lenguas, porque él no conocía todo esto. Para él era nuevo. No había pasado nunca en ninguna otra iglesia esto. Pero él no quiere decir que no es de Dios. Pero él comprendía que lo que estaban hablando no lo entendía nadie. Sigue diciendo el libro de los Hechos, versículo 8. Notemos lo que dice versículo 8. Vayamos al versículo 7, a ver si entendemos más acerca de esto. Ciertamente las cosas inanimadas que hacen sonidos, como la flauta o la vihuela, si no tienen distinción de sus voces, ¿cómo se sabrá el que se tañe con la flauta o con la vihuela? ¿Se dan cuenta? Si los instrumentos musicales no dan su sonido perfecto, ¿cómo se sabe cuál es la música que está sonando? ¿Se dan cuenta? Pablo le está diciendo esto a los de la iglesia de Corinto porque él veía que no entendía nadie lo que estos hacían. Y si la trompeta, dice el versículo 8, diere sonido incierto, ¿quién se apercibirá para la batalla? ¿Se dan cuenta? Versículo 9, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien significante, ¿cómo se entenderá lo que se dice? ¿Por qué hablares al aire? ¿Se dan cuenta? Pablo les está diciendo a este supuesto don de lengua de la iglesia de Corinto que algo tiene que tener significado y que alguien lo tiene que entender, y si no, ¿de qué sirve? ¿De qué edifica? Versículo 11, mas si yo ignorar el valor de la voz, seré bárbaro al que habla, y el que habla será bárbaro para mí. ¿Se dan cuenta? Será extranjero el que me habla. Si me hablare con otro idioma, yo no lo entenderé, ni él me entenderá a mí. Eso está diciendo Pablo. Así también vosotros, pues que anheláis espirituales dones, procurad ser excelentes en la edificación de la iglesia. Por lo cual el don del habla extraña, aquí en el versículo 13, quiero aclarar esto, hermano, por lo cual el que habla lengua extraña, esa palabrita extraña allí, no está en los originales. Pida que se le interprete. El que habla en idioma, pida que se lo interprete. Viene un predicador de habla inglesa, necesita un traductor para que nos hable en castellano, si no, no vamos a entender nadie, ¿verdad? Eso está diciendo Pablo. ¿Qué pues? Oraré en el espíritu, mas oraré también con entendimiento, cantaré con el espíritu, mas cantaré también con el entendimiento. ¿Se dan cuenta? Necesitamos la relación de nuestra lengua con nuestro entendimiento. Si no, no se edifica a nadie. El don de lengua fue dado para la predicación del Evangelio y se entendió lo que se predicaba en el capítulo 2 de Hechos. Pero en el capítulo 14 de Primera de Corintios dice que los que hablaban en estas lenguas extrañas, supuestamente, no se entendían ni ellos lo que hablaban. Y era un desorden, un caos. ¿Y cómo sabemos que era un desorden y un caos, hermano Alejandro? Ya lo veremos. Dice el versículo 16, porque si bendijeren el espíritu el que ocupa el lugar de mero particular, ¿cómo dirá amén? O a tu oración de gracias, pues no sabe lo que has dicho. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pablo hablaba 4 idiomas por lo menos, porque era fariseo, él entendía el hebreo, él entendía el griego, él hablaba el griego koiné, y también el latín. Era un maestro en idiomas, porque eso se los enseñaban a los fariseos, ¿verdad? Y aparte era ciudadano romano, por lo tanto también entendía el latín. Muy interesante, Pablo era un hombre muy instruido,
Pero ni aún así él entendía lo que hablaban estas personas. Aún siendo él entendido en idiomas, no entendía lo que hablaban estos personajes de Primera de Corintios, de la iglesia de Corinto. Hermanos, no seáis niños, dice en sentido, sino sed niños en la malicia, empero perfectos en el sentido. ¿Se dan cuenta? Pablo quiere una religión razonada, que se pueda pensar, que se pueda razonar, no por mero sentimiento de emocionalismos. Pablo nos está diciendo aquí que no quiere una religión, que Dios no quiere una religión de sentimentalismo, de arrobamiento. Viene el Espíritu y me hace hablar en cosas que ni yo entiendo, por lo tanto tiene que ser de Dios. Y no siempre es de Dios esto, no siempre, porque los paganos lo hacían y no eran cristianos, no eran creyentes. Eso entró a la iglesia de Corinto. Como eso, como también las modas, como también las licencias para una vida sexual desordenada, también entró a la iglesia de Corinto. Todo eso se infiltró en esa iglesia. No fue como la primera iglesia del libro de los Hechos, una iglesia que estaba unánime, esperando el don del Espíritu Santo para la predicación del Evangelio. No, Corinto era una iglesia totalmente desordenada, Decían muchos, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de otros, y así estaban constantes disensiones entre ellos, no había unión en esa iglesia. Entonces no podemos poner a la estatura, a la misma altura, la iglesia de Hechos de los Apóstoles a la iglesia de Corinto. Era una iglesia corrupta la iglesia de Corinto. No podemos decir que tenían el Espíritu Santo, no lo podemos decir. Dice el versículo 23, de manera que si toda la iglesia se juntara en uno y todos hablaren en lengua, mire lo que está diciendo aquí, y entraran indoctos, infieles, ¿no dirán estos están locos? ¿Se dan cuenta? Si viene alguien a la iglesia y encuentra todo ese alboroto y ese desorden, ¿no dirá todos están locos? ¿Y no pasa así hoy en determinadas iglesias que dicen tener el don de lenguas y el Espíritu Santo? ¿No pasa así? Dice el versículo 25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorarán a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en vosotros. Versículo 26, ¿qué hay pues, hermanos, cuando juntáis cada uno de vosotros? Tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para la edificación de la iglesia. Si hablare alguno en lengua extraña, esta extraña otra vez está añadido, eso no está en el original. Dice, si hablare alguno en lengua, esto sea todo por Dios, por dos, a lo más tres. Permítanse 2 o 3 hablar nada más que en esas lenguas. Pero dice, más 2 o 3, y por turno, más uno interprete. Asimismo los profetas también 2 o 3 y los demás juzguen. Y si uno a otro que estuviere sentado fuera revelado, calle el primero. ¿Se da cuenta? Todo debía hacerse en orden. No tenía que ser un desorden la iglesia. Y estos corintios estaban haciendo un desorden dentro de las iglesias. Dice el versículo 40. Empero hágase todo decentemente y con orden. ¿Se dan cuenta? Pablo quiere un orden. Dios es un Dios de orden, no de caos. No quiere un caos en la iglesia. Y los corintios lo que estaban haciendo era un caos, un desorden total. Venía alguien de afuera y dirían, estos están locos. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la diferencia? Dios es un Dios de orden, no es un Dios de caos. Dios no puede morar en el caos. En la primera iglesia de Hechos era una iglesia ordenada. Había orden, estaban todos unánimes, en oración, esperando la unción del Espíritu Santo. Mas estos que decían tener el Espíritu Santo, los de Corinto, era un desorden y un caos. Y había peleas, y había disensiones, y había tremendas idolatrías.
aún dentro del pueblo, porque había entrado las modas, porque había entrado la corrupción moral y muchas otras cosas. No era la misma iglesia la de Corinto que la de Hechos, no era la misma iglesia. Dice, este don, ¿a quién edifica? ¿A quién edificaba este famoso don de lenguas? Notemos el libro de los Hechos, a ver qué nos dice. Hechos capítulo 2, versículo 8 al 11. Vayamos al libro de los Hechos ahora, otra vez. Hechos capítulo 2, versículos 8 al 11. Dice así el versículo 8. ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno nuestras lenguas y que somos nacidos? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia y en Egipto y en otras partes del África, que está en la otra parte del Cirene, romanos y extranjeros, tanto judíos como conversos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Se dan cuenta? El don de lenguas de la iglesia de Hechos era un don de edificación a los no creyentes. Para ellos era ese mensaje que se debía predicar en ese día del Pentecostés. No un mensaje de locura y de desorden que habitaba en la iglesia de Corinto. Comparemos esto con 1 Corintios 14, 22 y 23. Comparemos esto con 1 Corintios 14, 22 y 23. Mire lo que nos dice aquí el apóstol Pablo. Ya lo leímos, pero vamos a repasarlo otra vez. 1 Corintios 14, versículos 22 y 23. Dice así el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto: de manera que si toda iglesia se juntara en uno y todos hablaren en lengua y entrar indoctos o infieles, ¿no dirán, estos están locos? Mas si todos profetizan y entra algún infiel o indocto, de todos los que de todos es convencido y de todo es juzgado. Si hay alguno que enseña doctrina o profecía y entra alguno y se da cuenta que lo que está hablando y toca su corazón porque lo entiende lo que está hablando. Pero si aparecen estos locos haciendo desorden, ¿no dirán todos están locos? ¿Se dan cuenta la diferencia entre una iglesia y la otra? ¿Existe otro don de lenguas falsificando al primero? Claro que existe. Satanás falsifica todo. Y este don famoso de lenguas falsificado no es nada más que un desorden y un caos en la iglesia. Pablo dice, hágase todo decentemente y con orden. Vamos ya entonces cerrando el estudio de hoy. En el contexto de lo que vimos, ¿cómo explicamos entonces 1 Corintios capítulo 13? Vayamos al capítulo 13 de 1 Corintios, versículos 1 al 3. 1 Corintios capítulo 13, versículos del 1 al 3. Dice así: si yo hablar en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si partiere toda mi hacienda para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. ¿Cómo entendemos esto entonces? ¿Está hablando Pablo aquí de lenguas angelicales? No, está hablando de nuestra falta de amor, está haciendo una exageración de las cosas aquí Pablo. Es una licencia poética, es algo que en la lengua hebrea esto era muy normal, exageración de las cosas. Si yo hablar en lenguas angélicas o humanas que nadie puede entender y no tengo amor, no sirve de nada, dice el apóstol Pablo. Mi hermano, es claro la palabra de Dios. Hágase todo decentemente y en orden, dice la Biblia, y dice el apóstol Pablo. Donde hay desorden, donde hay caos, donde hay falta de espiritualidad, donde no se predica la verdad de Dios, se necesita otras cosas para llenar ese espacio. ¿Y qué son esos espectáculos que se ven? Pues son esas cosas. No se llena de la palabra de Dios, sino de espectáculos que dan a pensar que la gente está loca allí. Que Dios te bendiga y te aguarde para que no caigas en esas cosas. Que el Señor te proteja
con respecto a la falsificación de ese don de lenguas. Vamos a terminar entonces este estudio como una oración. Cariñoso Dios que estás en los cielos, gracias te damos porque nos da la posibilidad de predicar tu verdad, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. No queremos herir los sentimientos de nadie, Señor, pero sí debemos decir la verdad que está escrita en tu palabra. Gracias por tu bondad y porque nos das el privilegio de haber conocido esta verdad y poderla compartir con otros. En tus manos encomendamos este estudio por los méritos de Jesús. Amén. Como decimos cada vez que terminamos un estudio, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que el Señor te bendiga, te guarde. Si tienes algo que acotar con respecto a esto, pues no dudes en comentarlo debajo del estudio, que te responderemos con respeto, con orden y con textos de la Biblia sobre todo, porque no queremos que nuestra voz sea la que se levante, sino que sea la palabra de Dios la que sea edificada. Que el Señor te bendiga, te guarde y hasta nuestro próximo encuentro. Un abrazo grande para cada uno de ustedes donde quiera que estén. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, de darle like, de apoyar esta humilde tarea para poder seguir predicando la verdad que está tan nefastamente retorcida por estos medios del Internet. Que el Señor les bendiga y les guarde y hasta nuestro próximo encuentro.